ganar. Bueno, está subiendo el dólar, sigue subiendo el dólar. Subió 8 mangos, se arriba a 408, presionado por la inflación y por la emisión que genera el dólar agro. Pero escuchá una cosa, está atrasado frente a la inflación y debería llegar a 4.50 para equipararla. ¿Qué pasa cuando sube tanto el dólar? Nosotros proyectamos la imagen de Batman en el cielo. Sí. Y llamamos a Claudio Suchovicki, analista financiero. Batiseñal. ¿Cómo andás, Sucho? Qué lindo saludarlos. Bueno, ¿y por qué crece tanto el dólar? En realidad te voy a contestar lo mismo que siempre. Lo que estás en presencia es de la depreciación. Bueno, dejemos una grabación. Claro. No, lamento, pero no es que hay mucha cosa para decir, salvo lo mismo de siempre, que es lo que estás viviendo es la depreciación del poder adquisitivo del peso, ante todo, y ante el dólar también. Agarra cualquier producto que compres habitualmente y lo que vas a ver es que cada vez necesitas más pesos para comprarlo. Por eso vos hiciste una descripción previa en la cual me sacaste gran parte del material, porque lo que decías, una de las condiciones por la que el dólar sube es que se emiten cada vez más pesos. Si yo tengo cada vez más pesos, porque, entre otras cosas, emiten para pagar el déficit fiscal, emiten para pagar la diferencia entre el que le están dejando importar a 200 y el dólar soja a 300, que no es mucho, pero bueno, emiten toda esa emisión monetaria con menos producción, porque se está cayendo el PBI, porque la gente produce menos, porque se paraliza. Es bastante obvio que si yo tengo más moneda y menos bienes, van a haber más puja en el valor de esos bienes, entre ellos el dólar. Cecilia. Sucho, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. Sí, en el medio, acá la preocupación con el precio del dólar es siempre cuando empieza a dar estos saltos acelerados, ¿no? Cuando cambia como la dinámica y en vez de subir 1 peso o 2 pesos por semana, sube 8 pesos en un día. ¿Cuánto crees que esto es el dólar agro y la emisión, como mencionabas recién, y cuánto te preocupa que sea ya un poco de un precalentamiento de la situación electoral, digamos, esa dolarización que ocurre siempre en Argentina antes de las elecciones? Clarísimo el punto, y es ahí donde, independientemente de que yo busque darte una respuesta técnica, como por ejemplo el dólar, si yo tomo soja 1, soja 2, soja 3, el dólar, la devaluación está quedando atrasada con respecto a la inflación, o sea, el dólar no es el bien que más subió. El hecho de que a vos te preocupes y me llames por teléfono a mí, que ayer miro, no sé, cualquier programa de televisión y te produce una alerta, eso es mucho más importante que cualquier explicación técnica que yo te pueda dar, porque en el fondo empezó a jugar las expectativas de ese miedo por algo que ya viviste alguna vez. En finanzas, la frase que más me conmueve, la que me gusta, la que empiezo todas las charlas con la misma frase es: lo incierto es peor que lo malo. Va de nuevo. En economía, lo incierto es peor que lo malo. Imagínate un tipo que tiene que importar y sabe que no consigue dólares, que no lo están, que no lo consigue dólares para importar, que no lo están dejando importar, pero ven una pizarra que si puede importar, si lo dejaran, parece que no, pero si lo dejaran, consigue dólares a 200. Y ve que en la pizarra el blue vale 408 o el contado con liquidación 405. ¿Qué hace? Se paraliza, porque mira si después me aprueban, no quiero salir a reconocer ese precio. Paralizarse significa que no hago nada, no tomo decisiones, no tomar decisiones genera esto que decía antes, la recesión que estamos viviendo. Por eso, ese condimento que vos ponés político, que no es solo el presente, sino las peleas que vos ves, también del lado de que probablemente pueda ganar, o no ves las cosas claras, o no ves las definiciones claras, genera esa parálisis en algún caso o lo incierto que decía antes. Jessica. ¿Qué tal, Sucho? ¿Cómo estás? Jessica, vos y soy. ¿A qué dólar están el precio de los alimentos estimativo? Muy bueno. En muchos casos no sé, porque nadie vende mercadería por debajo de valor de reposición. Nadie. Ni vos vas a venir a trabajar todos los días si la paga, tu salario es menor de lo que te cuesta ir a trabajar, que es movilidad, ropa, etcétera. Lo puedes hacer por ego 1 vez, 2 veces, 3 veces, a la larga tu familia te va a presionar. Nadie. Entonces, vos me decís, ¿a qué dólar reponen? ¿A qué valor reponen las mercaderías?
El dólar es uno de los condimentos, pero después tenés, no sé cuánto incide en muchas industrias el flete. El flete es movilidad. ¿Cuánto tenés de suba estructural de costos? Que nadie lo mira, que no es solo inflación. Ejemplo, se corta la luz. Una empresa tuvo que contratar un generador. Eso es un aumento estructural de costos, que no necesariamente es solo inflación. La verdad que producir me cuesta más porque tengo que, como la energía no me la dan, tengo que contratarme un generador. ¿Sabes qué? Hubo un piquete en la 9 de julio. La gente no pudo llegar al trabajo. Le tuve que pagar un transporte privado, un remis, un taxi o una aplicación. Eso es un aumento de costos estructural que también juega sobre la reposición de la mercadería. Y después, la duda. ¿Va a haber piquete mañana? ¿Se me va a cortar la luz mañana? ¿Sabes qué? Por las dudas voy a calcular que el valor de reposición es mayor. Y por último, la incertidumbre que también genera. ¿Me conviene vender mercadería? ¿La voy a reponer después o voy a tener faltantes porque hay un cortocircuito en algunas importaciones? No lo sé. Como no lo sé, por ejemplo, la soja. Vendo lo justo y necesario para cubrir lo que tengo que cubrir, pero después me siento más cómodo con mercadería que con dinero, que se devalúa por todo lo que decíamos al principio. Agrego un capítulo. Dólar soja. Dólar soja 1, 200. Dólar soja 2, 230. Dólar soja 3, 300. Y vos decís, ¿y cuánto vale la soja futuro, noviembre? Me lo explicaban el otro día muy bien. Claro. $400 la tonelada. ¿Y cuánto vale el dólar noviembre si yo miro la curva de los mercados? 400. Quiere decir que en noviembre podría conseguir 160.000 pesos la tonelada. ¿Vale la pena venderlas hoy a 100.000? Y quizás no me conviene venderla toda, esperando eso incierto, peor que lo malo, y quizás lo presiono y hay un soja 4. La verdad que este reconocimiento del soja 3 es menor que la inflación. Todo esto que no tengo respuesta, si agrego dudas, genera que se paralice y finalmente el que repone la mercadería, que era tu pregunta, sí, forma parte de los precios, pero también las expectativas de que no consiga ese producto mañana. No siempre me conviene vender. Rolo. Sucho, ¿cómo te va? Rolo te saluda. Hola, Rolo. Te quería preguntar, en el panorama actual, para el tipo que nos está escuchando y le sobran 2 mangos, ¿qué le conviene hacer? ¿Comprar el dólar que consiga a 408, 405 a lo que se le vendan? ¿Poner un plazo fijo y especular con que las tasas están altas? ¿Cómo protegerse de la inflación? ¿Cuál es la mejor manera en este momento? Y ahí te tengo que contestar, depende que te deja dormir o no. A mí, Claudio, me preguntaste a mí, que tengo un grado de tolerancia al riesgo, digo, y la verdad que en estos contextos prefiero ser socio de una empresa, comprar acciones de una compañía, porque me protege todo, porque tiene productos, porque tiene stock, porque vale poco, porque un poquitito en acciones. Un poquitito te diría, mira, hay bonos argentinos que están, te lo contaban ayer, te vi en el programa, 25% de paridad. ¿Pueden no cumplirlo? Pueden no cumplirlo, pero la tentación de ganar es muy poco. Es muy alta, perdón. En una diversificación a mí me gusta, pero tolero el riesgo y soy capaz de no ver los precios todos los días. El segundo, lo más fácil quizás para el que no tolera el riesgo, en principio es un plazo fijo. ¿Por qué? Porque te van a pagar 78% anual. Capitalizados cada 30 días es un 110% anual. Quiere decir que pusiste 100.000 pesos, vas a tener 200.000 pesos en un año. Para perder, todo el resto tiene que valer el doble. Pero tenés que... Yo el ejemplo que siempre pongo, viste, ponele que hay un incendio, sí, un bosque se está incendiando, y están los bomberos tratando de apagar el incendio, y vos le agarrás el brazo, cada 2 minutos lo tirás del brazo al bombero, ¿y cómo va, che? ¿Y cómo va? ¿Lo vas a apagar? Che, déjame laburar. Si vos vas a estar en el minuto a minuto, mirando, uy, el dólar subió 8 centavos, me voy a cambiar de carril, uy, ahora subió 10, y la verdad que dormís más tranquilo con dólares. Déjame cerrarte otra idea financiera, la segunda frase de cabeceras de finanzas. A la larga, todo correlaciona a una media. Si yo empecé, el dólar subió estos días, más que la tasa de interés, quédate tranquilo que la tasa de interés lo va a alcanzar. A largo plazo, todo correlaciona a una media. Un barbijo en Argentina llegó a valer el doble que un barril de petróleo. De corto, obvio, había miedo, nadie usaba los autos, nadie demandaba petróleo y todos queríamos barbijos. Pero a la larga, todo entra a su normalidad. El barbijo termina valiendo lo que tiene que valer y el petróleo termina valiendo lo que tiene que valer. Por eso, si estás todo el día pendiente y te asustás
y no dormís, y la verdad, comprá dólares y quédate quieto. Si aceptás un poquito de riesgo, tenés otras variables, otras formas de dolarizar mucho más efectivas. No sé si fui claro. Sí, clarísimo. Es un poco puede ser lo que está pasando con este salto de 8 pesos del dólar, que la gente haya ido al dólar ante la incertidumbre y que esto se sostenga. Sí, a ver, también el argentino es raro. Mira, hay una frase que me dijeron el otro día, una amiga que era de Jorge Ginsburg, la decía siempre Jorge Ginsburg, que decía, uno desconfía de lo que se siente capaz de hacer, decía Jorge Ginsburg siempre. El que ve confabulaciones en todo el tiempo es que él se siente capaz de hacerla. El que ve traicioneros en todos lados es que él en el fondo se siente capaz de traicionar. La síntesis sería, todo ladrón cree que todos son de su condición, algo así es el refrán. Entonces, si yo analizo nosotros como argentinos, usando esa frase, nosotros como argentinos, a la hora de comportarnos nos comportamos de la misma manera, al revés de lo que dicen los libros de economía. Ejemplo, algo sube de precio. Los libros de economía te dicen, lo que sube vos vendés, lo que baja vos comprás. ¿Qué hacemos nosotros? Algo sube de precio, te dan ganas de comprar. Che, sube el papel higiénico, vamos todos a comprar papel higiénico hasta que lo agotamos. Sube el dólar, te dan ganas de comprar dólares. Baja el dólar, nadie compra, todos se quedan quietos y ni salen los reportajes de los programas. Entonces, yo creo que la reacción es por espasmos. Yo digo, hago un plazo fijo, hasta que veo que se despierta el dólar. Hago el plazo fijo, che, se despertó el dólar, y vamos todos, hasta que el dólar le gana la tasa de interés, y así vamos de lugar a lugar. Entonces, a tu pregunta, Rolo, obviamente que la suba de 7 centavos te genera que me llames por teléfono. Y eso es porque tenés dudas, porque te temblaron las piernas ayer. Y eso, en vez de calmarte, te genera más susto. Y eso por eso se mueve por espasmos. Es como que en una semana sube 15 pesos y después se queda un mes tranquilo. Después sube 15 pesos, pero si lo analizás a largo plazo, si mirás el comportamiento del dólar en el último año, y la verdad que fue muy parecido al movimiento de la inflación, incluso menos. Ahora tenés una circunstancia especial este año que tiene que ver con las PASO, y algo que se agrega a esa circunstancia especial, que es bastante probable que Milei entre en el balotaje y que sea el candidato más votado de las PASO. ¿Eso no te parece que va a influir en el precio del dólar con independencia de nuestras enfermedades nacionales? A ver, depende también, depende de la ideología y lo vea cada uno. A mí, cuando yo veo las encuestas, y después hablábamos de eso, cuán ciertas, cuán no, bajo qué base se ejecutan, recomiendo mucho un podcast de Hernán Casiari que dice, a ver, yo le hago una pregunta a ustedes. Déjame jugar, cortame cuando ya me estoy extendiendo demasiado. Dale. Déjeme jugar con ustedes. La verdad, de todos los que están en el equipo, ¿quién contesta encuestas todo el tiempo? Ninguno. No, ninguno. Bueno, Hernán Casiari dice, a ver, todas las personas normales que están laburando todo el tiempo, las que están con laburo, las que están con quilombo, las que tienen problemas en serio, no se detienen a contestar nada. ¿Quién contesta? O alguien que quiera hacer daño contesta lo contrario, o alguien que... Yo sé que se enojaron algunos encuestadores cuando Hernán puso este ejemplo y a mí me encantó y yo lo repliqué, y decía, ojo que a veces nos basamos en información que el que está contestando no es el que representa al 100% de la sociedad. No digo solo en encuestas políticas, me pasa a mí en el mercado. A veces cuando vos decís, che, ¿quién dijo esto? Y estamos todos siguiendo un tipo diciendo, pero pará, tiene noción, está... de repente todos los que tuitean todo el tiempo, lo que fuera, no necesariamente son los representativos de lo que piensa una sociedad. Dicho esto, a mí lo que me alienta, yo soy bastante optimista de mediano plazo. Yo creo que Argentina en los próximos 4 meses es una gran oportunidad de compra. Por lo que acabas de preguntar, porque a mí más lo que diga Javier, o está, no sé, Lacha Lázaro y López Murphy, Martín Tetaz, no sé, quiero citar un montón. Escucho un montón que su prosa empieza a ser aceptada por la sociedad. Lo que están diciendo, esto del respeto de los contratos privados, esto de la libertad, esto de que vale la pena esforzarse, esto de que vale la pena el mérito, esto de que vale la pena, en este caso, estudiar, me parece que ese mensaje empieza a aprender, que no vale tanto las penas de depender de una dádiva. Y veo los políticos que dicen, no, el Estado tiene que estar presente, tiene que solucionar todo, vos quedate en tu casa que yo te banco, vos no hagas nada, yo te doy un plan, ¿cuánto necesitas? Cada vez tienen, a mi gusto, lo que yo interpreto, y me puedo estar equivocando, por eso soy optimista, que digo, me parece que ese mensaje ya no cala tanto en la sociedad, que sí calaba 4 o 5 años atrás. Entonces, si vamos a ir a una economía donde el esfuerzo vale la pena, el mérito vale la pena, me parece que Argentina tiene unas ventajas enormes. Te agrego, independientemente del político que gane,
independientemente del político que gane, que el Congreso esté representado por gente que respeta el mérito y respeta el esfuerzo, me empieza a alentar. Y después tengo algunos datos macro. Ejemplo, este año, mal que mal, se va a terminar el oleoducto. ¿Y saben qué? Vamos a dejar de importar energía. Y con solo eso, Argentina se ahorra muchísimos dólares de importación. ¿Y saben qué? Ahora viene el Niño. ¿Qué significa? Una temporada de lluvias mucho mejor. ¿Qué significa? Que el año que viene vamos a tener el doble o el triple de dólares que tuvimos este año. Hay una condición macro que me permite, si está bien administrada y no se roban la guita, está bien administrada, hay una chance. Argentina tiene una posibilidad. Por eso, entiendo tu pregunta sobre Javier, pero a mí más que la persona, me interesa escuchar quién los está votando, y cuando veo que los jóvenes o mis hijos empiezan a decir, vale la pena el mérito, vale la pena el esfuerzo, quiero armarme mi propia jubilación, no quiero depender de alguien que me dé una dádiva, ya no le creo al político que me promete cualquier cosa, a mí al revés, a mí me alienta. Sucho, ¿y qué pensás de la propuesta de dolarización? ¿Te gusta la dolarización como sistema, como método? A ver, yo de todos los que leí y escuché, la dolarización sería un plan B y un plan C después de una etapa. Incluso creo que los que piden dolarización primero tienen que hacer un montón de ajustes. Que si haces esos ajustes ya no sé si vale la pena porque el peso vale sentido. A ver, vamos a los que hicieron algo parecido. El euro reemplazó a la peseta, reemplazó a la lira, a todas las monedas. Antes hubo un acuerdo político. El euro nace en el 2001. Yo siempre pongo el ejemplo que Federer, el primer torneo que gana, lo cobra en pesetas. ¿Está bien? Porque en el 2001 él lo cobra en el 99. No había dólares, cada estaba el marco alemán, euro. No había euro. En el 91 se juntan. Después de 10 años, que 10 años de aquella época, quizás son 2 años ahora, después de 10 años de hacer un acuerdo fiscal donde ningún país podía tener un déficit fiscal enorme, no entraba a la Unión Europea. De hecho, Polonia, Grecia, entraron mucho después. Hubo un acuerdo fiscal. Tiene sentido si antes haces un ejercicio fiscal enorme. Cuando escuchás y estudiás el caso Ecuador, Panamá, El Salvador, que muchos se ponen, muchos resultaron plan C después de una mega crisis que no valía nada el peso, entonces dolarizabas con 2 monedas, pero tenés que aceptar que tu salario son $50. Entonces, en ese proceso, para que tenga sentido, como fue a nivel europeo, que nazca una moneda única del Mercosur o lo que fuera, Argentina tiene que hacer un montón de deberes antes fiscales. Porque si seguís teniendo déficit fiscal, ¿cómo haces para pagar salarios? ¿Cómo hace una provincia? ¿Cuánto va a tardar en emitir una moneda provincial o Argentina una segunda moneda? Que la llamará Patacón, Lecop o lo que fuera. Por eso me parece que es mucho, y un déficit fiscal no es una discusión económica, amigos. El déficit fiscal es una discusión política, porque cuando vos armás un presupuesto, que es una línea política, el político tiene que decidir en dónde baja el gasto, en dónde incrementa el gasto, en dónde invierte y en dónde desinvierte. Por eso me importa mucho el Congreso que viene. ¿Vos pensás realmente que se va a bajar alguna vez el déficit fiscal? A ver, hoy lo están haciendo. ¿Cómo? Licuándolo. No lo baja el gobierno, lo baja la calidad de vida. Claro, pero el que lo está licuando, el que está sufriendo es el jubilado. Si ves un jubilado, abrazalo. Un empleado público le están licuando el salario. Mira, se está dando una situación, dame un minuto más, que para mí es la más terrible. Bueno, para mí es lo más terrible que está pasando. Y déjame elogiarlos un poquito para ganar empatía y que la próxima pregunta sea más fácil. Una vez estaba escuchando el maravilloso programa de ustedes. Y ustedes sacaron un tema que era fenomenal. No, pero fenomenal. Jorge, vos lo planteaste y todos lo discutieron. Yo te juro que frené el auto y me quedé escuchando. Llegué tarde donde tenía que ir porque me quedé escuchando. Bueno, y vos gracias. decías que lo peor que estaba pasando es que le está sacando la esperanza y la ilusión de progreso social al futuro. Está sacando esa posibilidad de movilidad social. No es el presente, sino la falta de expectativa futura lo que le está haciendo más daño al país. Creo que fue hace un año. Y el punto es el siguiente. Imagínate que vos tenés un tipo, le pasa a un muy amigo mío, que tiene una empresa, por suerte que le va bien. Su gerente general gana 400, su jefe de producción, vamos, como gerente general, gana 400.000 pesos. Sí. Gana bien. Pero esa persona tiene dos chicos en el colegio privado, tiene su auto propio y tiene un estándar de vida desde hace 20 años. Y después tiene alguien muy de abajo que vive mucho peor,
que vamos a suponer alguien que cobra 5 planes, 3 planes, lo que fuera, que gana 100.000 pesos. Pero el de 400, la clase media, esa persona que tenía un estándar de vida, todos los días va perdiendo la ilusión, como decían ustedes, porque tiene que cambiar al chico de colegio, ya no le alcanza para pagar el seguro del auto, no usa el auto, o tiene que cambiar de marca cuando compra, tiene para perder, y está perdiendo todo el tiempo, y está sintiendo que no la va a revertir. En cambio, la clase más baja puede estar sostenida, aunque viva mucho peor, no quiero caer en la facilidad, pero yo sé que vive mucho peor. Pero como no esperaba nada, no tenía, como decían los Lelutier, ¿no? Felices los que pocos esperan porque jamás serán defraudados. Eso está más como contenida, más sostenida. Entonces vos estás destruyendo algo que me decía mi hijo el otro día, que para mí fue terrible. Jorge, nosotros somos generacionalmente parecidos. Nosotros hicimos mucho más que nuestros padres. Pudimos comprar más activos, vivir una mejor calidad de vida que nuestros padres. Sí, pero nuestros padres hicieron algo mucho mejor que nuestros abuelos. Vos veías movilidad social. Vos arrancabas de la base de tus viejos y tenías una casa más linda, un auto más lindo, podías tener lujos, viajabas, que tus viejos no tuvieron y que tus abuelos no tenían. Pero esto se cortó con nuestros hijos. Aunque sean más talentosos que nosotros, no van a llegar a comprar la casa donde viven hoy. No van a llegar a tener si no existe una ayuda. Entonces, cuando vos rompés esa cadena de movilidad social, de tanto que se jacta el político, la movilidad social, distribuyen, como decía el gran Tomás Bulat, sacándole a unos para darles a otros. Pero la movilidad social era el secreto de la Argentina, que alguien de abajo, mi viejo era carpintero, no sé, que alguien de abajo pueda tener una carrera universitaria y se pueda recibir. Y yo creo que eso es lo más grave que está pasando hoy, que estás destruyendo la ilusión de la clase media. Gonzalo. Sí, ¿qué haces? Sucho, Gonzalo Sánchez te saluda. Varias preguntas ya las hicieron, pero voy a tratar de juntar una cosa que me está pasando. Yo en este momento tengo $300 en el bolsillo. Y cuando salga de la radio voy a ir a buscar a alguien que me cambie esos $300, pero necesito pesos para pagar cosas. Por ejemplo, para pagarle a la señora que limpia mi casa, que le debo la semana pasada, porque mi tarjeta reventó. Yo siento que ya vivo dolarizado y que tengo la suerte de tener unos dólares por ahí guardados que los voy quemando de a poco. No solo me estoy volviendo un quemador de mis dólares, sino que también soy un quemador serial de pesos. Vivo quemando pesos sin parar. O sea, siento que los pesos se me fuman, que voy a un lugar el fin de semana X con mi hijo y gasto 5.000 pesos sin darme cuenta. Y soy un trabajador de clase media, por ahí media acomodada, porque las cosas me van relativamente bien, pero yo ya estoy dolarizado en mi vida. Entonces, digo, no opera de hecho una dolarización de la economía con salarios que están por el piso, incluso los salarios altos están por el piso. Sí. Yo vivo con esa sensación mi vida y de verdad digo que ahora tengo que arreglar dónde voy a hacer el cambio de los dólares, porque soy un ciudadano común y corriente. Entonces, yo estoy dolarizado ya, con la suerte de que tengo dólares para quemar. Sí, mira, hiciste un resumen espectacular. No tengo mucho para agregar. ¿Por qué? El que tiene pesos se protege comprando dólares. Si yo te digo que la devaluación es del 6% mensual, están devaluando al 6% mensual, y la tasa de interés es del 7% mensual. A la pregunta que me hizo Rolo, diciendo, mira, a mí que me gusta un poco más el riesgo, y por ese 1% asumo el riesgo. Y vos, Gonzalo, me decís, no, yo prefiero, voy a ganar un punto menos, pero es como tener un seguro. Yo compro un seguro, ojalá que no lo use, pero bueno, la verdad que por 1% voy comprando los dólares cuando cobro el sueldo y lo voy vendiendo de a poquito para pagarle a la chica, para pagar todo lo que vos describías. El argentino se dolariza y los toma como una forma de ahorro. Y el argentino, si está dolarizado, sin duda que está dolarizado. Te doy 2 datos oficiales. De argentinos, ya lo hablamos una vez, yo ya sé que lo dije esto. De argentinos en el exterior, según la AFIP, también como comprando un seguro, porque pagás el doble de impuestos teniendo la plata acá afuera que en Argentina, pero bueno, como dice De Pablo, cuando está afuera sentís que es tuya, cuando está en Argentina es nuestra, ¿no? Entonces pagás ese seguro. Entonces, dicho esto, el argentino se dolarizó, tiene 368.000 millones de dólares, 10 veces la reserva del Banco Central. El Banco Central está fundido y no tiene dólares, no muchos de los argentinos que ahorraron en dólares. Cuando... ¿por qué el dólar sube menos? Quizás esta es una explicación que vos das, que la mayoría está dolarizada. ¿Y se acuerdan que una vez hicimos este ejercicio, que yo se lo saqué y lo vuelvo a repetir, y lo pueden revisar en la página de la Reserva Federal,
el único que emite dólares en el mundo es la Reserva Federal, el único, y tienen un numerito arriba y te dice dónde están los dólares físicos, porque es exportación de billetes. El mayor tenedor de dólares es Rusia. No conozco ningún político bolchevique ni nadie de izquierda que ahorre en rublos, rarísimo, ahorran en dólares. El segundo es China, con dólares físicos, lo mismo, no ahorran en yuan, ni el iraní en moneda iraní, ni el venezolano en bolívares venezolanos. Todos se quejan, pero ahorran en dólares. El 62% del mundo ahorra en dólares, punto, aparte. El tercero es Argentina, 50.000 millones de dólares físicos, numerados, que la Reserva Federal mandó aviones con dólares, están... que es lo que se conoce como el mercado blue, lo que está escondido, lo que está guardado en una caja de seguridad. Y cierro con un ejemplo. Eso, discúlpame, Sucho, ¿eso no son 150.000 millones que están acá? No. Según la Reserva Federal, físicos, 150.000 puede ser que esté bancarizado, que yo tenga dólares, pero físicos hay 50.000. El resto es 50.000 millones. Claro. El resto, si no hay 100.000 que son falsos, que alguien sacó fotocopias. De que salieron reales de la Reserva Federal son 50. Ok. Entonces, y aparte también hay un mito con eso, de la plata de los argentinos en el exterior. Primero, vos pensás, esto como la reforma agraria. Había una anchorena que tuvo 18 hijos, 18 hijos tuvieron 36 nietos, se dio esa fracción. Ya no existe, es como que se va dividiendo. Con los dólares, un tipo que hizo $1 millón lo dividió en 3 hijos, y estos 3 hijos, muchos se fueron a vivir afuera. Hay en blanco 368.000, el resto ya olvídate porque debe de estar en TRAS, no los vas a ver. Y en negro, teóricamente físicos, hay 50.000. Te doy un ejemplo más que el otro día me divirtió, que le pasó a un amigo. Vive en un edificio moderno, muy lindo, en Olivos. El otro día hubo una amenaza de incendio y los obligaron a evacuar. A todo el edificio lo obligaron a evacuar. Bajaron todos, en pijama, eran las 2 de la mañana, y con una mochilita. Claro. Entonces... El argentino está dolarizado hace tiempo, sí, hace tiempo. Por eso frena. Pero muchos, una propiedad, ¿a cuánto la evaluás? Un auto, ¿cuánto decís que vale? Pero por eso, Sucho, volvemos a lo mismo que te planteaba Jessica. Hay una inflación que está corriendo, pero cada vez que hay un salto en el dólar, la gente remarca. El que vende remarca. Hay una relación directa, porque el tipo ve que sube el dólar y dice voy a perder. Y eso se suma a la inflación. Por más que el dólar esté atrasado respecto al valor de otros bienes, según lo que dice. Tal cual, porque genera, lo hablábamos, genera esa expectativa. Y después es insumo para otros. Por ejemplo, te sube la energía, te sube la nafta, te sube el flete. Aunque te suba menos, vos decís, por ejemplo, ¿vos estás seguro que la energía vale lo que realmente estás pagando en Cava? ¿Que la luz vale realmente eso? Seguro que no, obviamente no. Entonces, si hay un nuevo gobierno, ¿sospechás que puede haber algún cambio tarifario? Sí, claro. Bueno, con el hecho solo de sospecharlo, y mañana tenés que sacar un presupuesto a un año, que ya sabés que hay otro gobierno, ¿cuánto pones de gasto de energía? ¿Lo que estás gastando hoy o a mano, con los 5 dedos oscilantes, como decía Tomás, sacás el precio de lo que podés llegar a pagar? Sí, obvio. Bueno, esas son las expectativas que van jugando. Cuando a vos te dicen te subsidio algo y la gente sabe que es un subsidio, no necesariamente frenás la inflación con eso. Lo mismo pasa con el dólar. Por más que me pongas una pizarra que el dólar vale 200, hay gente que viaja y lo está pagando mucho más caro y lo acepta. Entonces vos crees que estás frenando la inflación porque estás poniendo el dólar a 200, pero la mayoría de la gente no te cree. Tanto es así que cuando calcula el valor de la mercadería, cuánto le va a costar producirla, no pone el valor de lista que pones vos en precios cuidados o lo que fuera. Pone donde sospecha que va a conseguirlos. Levinas. Sucho, una de las cosas que más me molesta es la idea de decir que tenemos un 40% de pobreza, cuando si vos le agregás 60, 70 mil pesos más o hasta 100 mil pesos más a la cifra que se considera a partir de la cual vos sos pobre, igual seguís siendo pobre. Ahora, ¿vos podés resolver el problema de un país cuando ni siquiera tenés el tamaño del problema en tu cabeza? Es decir, ¿por qué seguimos hablando de un 40% de pobreza cuando en realidad es mucho más? Es un muy buen punto. También es muy difícil los indicadores en Argentina, porque ahí lo medís por ingresos, por la cantidad de ingresos. ¿Dónde me pones toda la economía negra que hay, que es un 45% de informalidad? ¿Por dónde la mido? ¿Por consumo de energía? A ver, vos salís 50 kilómetros de Capital Federal, vos lo hacés, Gaby, vos lo hacés.
Conoces lugares terriblemente pobres, mucho más pobres de lo que nosotros vemos, pero ves también una economía informal que vos decís, ¿y esta changa, dónde está? ¿Viste cuando te ponen algo con coma? Y vos decís, ¿y estos números, dónde se reflejan? Lo que te cobró el plomero, ¿dónde está reflejado? Lo que te cobró el carpintero, lo que te cobró el gasista matriculado. Entonces, hay muchos números que nosotros, es como yo te criticaba las encuestas, nos aferramos a números que son difíciles de chequear en la economía real. Son muy difíciles de chequear en la economía real. Si vos recorres el interior, vos decís, che, acá hay otra Argentina. Es más, muchas provincias tienen superávit. Muchas, salvo las que dependen todas del Estado, de coparticipación absoluta, o que son todos empleados públicos. Pero también, mira, el otro día alguien me decía, yo vivo en una provincia, me decía alguien, que el 70% es empleado público. Cuando a la Argentina le va bien y empieza a producir, nosotros no lo notamos porque todos cobramos el mismo salario. Cuando a la Argentina le va mal, nosotros estamos mejor que el promedio porque todos cobramos salario de empleado público. Entonces, ¿dónde mido esa subjetividad? Por eso está muy bueno tu punto, pero la respuesta es muy difusa, porque yo no tengo cómo medir. Los economistas modernos no te miden inflación o consumo o PBI solo por el número, sino también por consumo de energía, por consumo de... ¿en qué consumís la plata? Porque en el fondo el consumo supera mucho. Viste que a veces todos te preguntan, che, ¿cómo puede ser este nivel de pobreza y está lleno? Bueno, si yo mido la economía por consumo, los números son distintos. O sea, el ingreso de la gente es distinta. No sé si mezclé más la cosa, Gaby, o... No, la idea de que la cifra esa concreta para poder llevar adelante una familia, más allá de si tenés o no tenés cloaca, que tú, por supuesto, si tenés o no tenés, estás en la línea de gas, hay un montón de cosas que harían que la pobreza sea distinta para evaluar. Pero no hay ninguna duda que con esa guita no llegás a fin de mes. Sos pobre siempre y aunque le agregas 50 lucas seguís siendo pobre. A esto me refiero yo. Estamos hablando de los que están en blanco y pueden ser controlados y figuran en las estadísticas. Aún así está muy bien. Está muy bien, lo que muchos te dicen, aunque Argentina crezca, si no se desarrolla... ¿tengo un minuto más? Sí. Mira, hasta el otro día... Hasta las 2 de la tarde. No, que Marina me mata. Que tiene que laburar. Claro. Vamos a este punto. Una vez fui a estudiaba economía con un profesor que nos decía, estudiábamos economía con los protagonistas. Sé si vos lo conocés porque participaste en un par de charlas. Entonces, íbamos y te traían a los protagonistas de la historia. Te traían a los protagonistas y decían, bueno, estudiamos el proceso decisorio de esta persona. ¿Por qué tomó esta decisión? Este profesor, bueno, que lo nombro, que Juan Carlos de Pablo, nos decía, vos tenés que hablar con personas mayores de 70 años, porque el arresto es domiciliario. Entonces se animan a decir cosas que otros no se animan. Entonces íbamos a estudiar y una vez estudiamos la época de Frondizi. Y yo decía, ¿por qué si estudio todo bueno duró 2 años nada más? Yo no nací en esa época, no viví esa época. Pero todos los caminos conducen a que dicen que fue un estratega, qué sé yo. Digo, ¿qué pasó que duró solo 2 años y era tan bueno? Y me dan una explicación, Gaby, que es, para la pregunta de Gaby, que fue fenomenal. Uno de los funcionarios me dijo, ¿sabes qué? Uno de nuestros principales errores fue la generación del conurbano. ¿Por qué? En ese momento todos los países crecían por la red vial. Nosotros hicimos rutas. Al Chaco llegabas por Camino de Ripio, no llegabas por ruta. Y a Formosa quizás tenías que ir por balsa en una parte, no llegabas por ruta. Entonces, cuando hicimos las rutas para desarrollar el interior, para federalizar la Argentina, fue el éxodo de mucha gente que se vino a vivir a Buenos Aires. Y no porque vivía mejor, porque terminó viviendo en una villa, sino porque, ¿sabés lo que es vivir cerca de una cloaca? ¿Sabés lo que es vivir cerca de un hospital que si vos vivís a 20 kilómetros se te muere tu hijo porque tiene fiebre? Vos al tercer día que tiene fiebre decidiste ir al médico y está a 20 kilómetros. ¿Sabés lo que es vivir a 10 cuadras de un colegio? Entonces, en vez de desarrollar primero la zona y después darle la salida, bueno, yo creo que vos decís algo de la pobreza que es mucho más importante que el nivel de ingresos, que es la cloaca, la educación, la infraestructura, porque si no, el 30% de la gente se muere porque no tiene acceso a las cosas básicas, ¿no? Que acá en Cava las tenemos. Y el incentivo a la instalación del sector privado en todo ese proceso, ¿no? Porque finalmente, si no hay empleo privado en el interior, ese desarrollo sí, claro, es completamente inviable. Qué lindo que digas eso. Re interesante todo, y ¿sabés qué? Citándote a vos mismo, yo me hubiera quedado en el auto escuchando. Qué lindo. Te mando un abrazo. Por eso los quiero. Abrazo. Chao. Claudio Zuchovicki, señores, analista financiero.